Muy buenas tardes, queridos compañeros. Un 22 de junio del año 2235, en Egipto, Eratóstenes midió por primera vez la circunferencia de la Tierra. Hoy, 22 de junio del 2020, año de la universalización de la salud, tenemos como invitado especial al ingeniero Said André Umetsu Caballero, especialista de despacho económico del área comercial de la empresa de generación eléctrica de Sangabán, Sociedad Anónima. Exalumno de nuestra prestigiosa escuela, el cual nos es grato tenerlo el día de hoy. Ingeniero Said, bienvenido. Le doy el pase. Hola a todos, ¿me escuchan? Bueno, Sí, ingeniero. Lo escuchamos ok, perfectamente. bueno. Al final somos 8. Primero, buenas tardes. Gracias por invitarme. Más o menos decirles qué es mi experiencia profesional después de salir de la universidad. Ahora, creo que hay formas de si ustedes levantar la mano o preguntar en el momento, si quieren hacerlo de esa manera, también no habría ningún problema. ¿Ok? Entonces empezaremos. A ver, creo que no está dando esto. Ok, como lo dijeron anteriormente, mi nombre es Said André Umetsu Caballero, eh, egresado de la carrera, tengo aparte una maestría en la Universidad de Tarapacá de Chile. Estoy también gracias a que han mandado una comunicación a mi trabajo, que yo trabajo actualmente en Sangabán, entonces en representación de Sangabán. Ahora tengo que hablar un poco de mí porque creo que es el fin de la charla, ¿no? Hablar qué es lo que he hecho en este tiempo después de salir de la carrera, y por eso vamos a hacer un pequeño resumen. Empezar, justo he puesto una imagen de este año que fui a la universidad, después de mucho tiempo, porque yo salí más o menos el año 2009, entonces, desde el 2009 he tenido la suerte de hacer prácticas acá en el área comercial de Sangabán, hasta el 2010, justo por normativa, bueno, solamente se puede hacer 11 meses prácticas en Sangabán. Luego estuve un año haciendo prácticas en Simermin, que no sé si ustedes saben, es una empresa que supervisa todo lo que son las empresas de generación, transmisión y distribución, en este caso Electropuno. Luego entré nuevamente a Sangabán, entré como operador de la central. Justo Alonso me comentó de que ustedes también conocen la central, entonces, bueno, yo estaba operando en la misma casa de máquinas, también el centro de control estaba apoyando un poquito. Desde el 2012 nuevamente regresé al área comercial hasta el 2015, era asistente de despacho económico, y 2015 hasta la actualidad especialista de despacho económico. Algo importante que decir, y bueno, yo creo que es importante para ustedes, es que casi toda mi carrera he tenido tercio superior. Sí, toda la carrera he tenido tercio, quinto, y a veces he tenido primer puesto. Esto ayuda mucho para poder haber conseguido lo que es el trabajo en Sangabán, ¿no? Por ejemplo. Ahora, una de las cosas que yo he puesto es, yo en realidad quería más que todo ampliar esto como viéndolo por parte de ustedes, ¿no? Como que qué es lo que ustedes piensan hacer después de estudiar, dónde quisieran trabajar, o qué es lo que pensarían hacer. Es decir, eso es lo que yo entendí cuando se comunicaron conmigo, cuando Alonso se comunicó conmigo. Entonces, justo por eso pongo esta imagen, ¿no? Por el hecho de que cuando ustedes ingresaron a la carrera, ¿qué es lo que pensaban? Es decir, por eso me hubiera gustado que haya forma de que ustedes puedan levantar la mano o escribirlo en el chat, para más o menos que me den sus apreciaciones, ¿no? Ahora,
saben que lo que es ingeniería mecánica eléctrica es una carrera muy amplia. En realidad, justo por eso también pongo esta imagen, como el estudiante cuando está más o menos acá por acabar la carrera. Y si ustedes saben, sobre todo hay dos grandes grupos, que es el área mecánica y el área eléctrica. Ahora, si ustedes, ¿por qué entraron a la carrera? Ustedes lo responden. Ustedes mismos se pueden responder por si es por la parte mecánica y la parte eléctrica. Ahora yo les voy a más o menos hablar un poquito de lo que es la parte eléctrica, ¿no? Porque es por donde yo trabajo en una generadora. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la parte eléctrica hay lo que es generación, que es donde yo trabajo, una generadora, como su nombre lo dice, transmisión, que transmite, y distribución, que distribuye. Valga la redundancia, ¿no? En este caso, si ustedes viven en Puno, es Electropuno. Ahora, he puesto una pequeñita parte que también es comercialización. En realidad, comercialización, según la ley de concesiones eléctricas, no está desligada. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, comercialización, la que comercializa la energía es bien la distribuidora o bien la generadora. En este caso, por eso he puesto lo que es comercialización en medio de ambos, ¿no? También ven el mouse. Chicos, ¿me escuchas? Sí, ingeniero, lo escucho. Sí, sí vemos su mouse. ¿El Sí, mouse sí, también se nota? sí, ingeniero. Ah, ya, perfecto. Gracias. Ya, No se entonces, lo que es generación, distribución y el medio comercializado, ¿no? Ahora, el caso específico, en mi caso, es hacer un poquito, algunos detalles pequeñitos antes de... Uy, parece su conexión es inestable. Me avisan si se corta algo, ¿no? Si no han escuchado algo, por favor. Muy bien, lo que les voy a explicar es la parte de generación, ya que es, como les vuelvo a repetir, Saint-Gobain es una generadora. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es generación en sí. Primero, lo importante de Saint-Gobain, cualquier generadora, es la producción. ¿Cómo se produce? Bueno, una hidroeléctrica lo que utiliza es energía potencial del agua para convertirla en energía mecánica a través de la turbina y luego de la turbina en energía eléctrica, ¿no? Ahora, se utiliza también el desnivel del agua, es decir, la altura. Hay tipos de centrales, en el caso de Saint-Gobain, si no me equivoco, son 700 metros. Pero esos también lo pueden ustedes ubicar en el mismo internet. No habría ningún inconveniente, en realidad son datos netamente técnicos. Lo que quería enseñarles, bueno, yo creo que ustedes ya tienen bastante conocimiento de lo que es una central hidroeléctrica, pero igual vamos a poner cómo es la ubicación en sí. Desde donde, si ustedes se dan cuenta, acá en la parte de abajo estamos la ciudad de Puno, y bueno, al norte está Saint-Gobain. Si ya han ido a visitarla, entonces ya saben dónde está la ubicación. Es importante que Saint-Gobain se encuentra justo en lo que le dice selva alta. Las centrales hidroeléctricas aprovechan justo la altura y selva alta. Lo que pasa es de que hay muchas pendientes. Entonces, por eso las centrales hidroeléctricas, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en Perú, la gran mayoría están en selva alta, aprovechando esa altura, ¿no? Y en este caso, Saint-Gobain también está en selva alta para esto. Ahora les voy a mandar, este es en realidad un video. Su padre es escritor y trabaja en casa todo el día usando la computadora. Su madre siempre está pendiente del trabajo de papá y por ello todo el tiempo le prepara café. Ahora, ¿usted sabe qué tienen en común el videojuego de Beto, el trabajo del padre en la computadora y la cafetera de su madre? La respuesta es la energía eléctrica. ¿De dónde proviene la energía eléctrica? Se puede conseguir de varias formas. Por ejemplo, de la quema de petróleo, carbón o gas, o de la fusión nuclear. Incluso el movimiento de las aguas de un río puede generar electricidad. Esto que usted ve es una central hidroeléctrica.
La energía que produce una hidroeléctrica es la más segura y limpia que existe y el costo es muy bajo. Todo lo contrario de lo que sucede con el petróleo o carbón. Y eso es porque la materia prima utilizada para producir energía es agua, un combustible completamente renovable. El proceso no es tan difícil de entender. Vamos a ver. Después de un estudio cuidadoso para no perjudicar el medio ambiente, el agua del río es represada en un embalse. Cuando hay lluvias, las compuertas se abren y dejan pasar el exceso de agua. El agua de la represa entra con gran presión con dirección a las turbinas, que son las responsables de la generación de la energía. El agua pasa y las hélices de las turbinas giran con gran velocidad, convirtiendo la energía mecánica en energía eléctrica. El transformador aumenta la fuerza de la energía y logra que viaje por los cables y que llegue a las casas, las escuelas, los videojuegos, las computadoras y las cafeteras. Pero seguro que usted se está preguntando ¿qué pasó con toda el agua que pasó por las turbinas? La respuesta es nada. El 100% de ella regresa al río para ser usada con la misma calidad de antes y puede ser usada también para consumo humano, en los procesos industriales y hasta para abastecer a otra hidroeléctrica instalada más adelante. El abuelo de Beto tiene un lugar muy bonito cerca de una central hidroeléctrica. Beto no se imagina que el agua que hace funcionar su videojuego es la misma que su abuelo utiliza para regar su huerto. Es un video muy explicativo que hasta un niño lo puede entender. Entonces, en realidad ustedes son estudiantes de ingeniería mecánica eléctrica, en teoría saben muy bien sobre este tema, pero igual siempre es bueno poner cosas más o menos para que lo entiendan. Ahora, en la parte de Sangabán, sobre todo volcado a lo que es la parte de ingeniería mecánica eléctrica, hay dos áreas grandes. Uno es generación, que como justo en esta imagen he tratado de resumir lo más que puedo. Ahora en realidad no he querido centrarme mucho en esto porque mi trabajo no es esto. Mi trabajo es ver que se genere y con esa energía utilizarla. ¿Ok? Entonces justo por eso he hecho este pequeño avance. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este es un mapa del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Bueno, creo que es de diciembre de 2018, pero hay algunos cambios pequeños, pero no son muy grandes, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, acá está Puno, Sangabán está por acá. Entonces, mi área, yo trabajo, para adelantarles un poco, porque en otras diapositivas como que les voy a explicar un poco más, pero mi área lo que trata es de utilizar la generación de Sangabán y venderla al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, que es el SEI. Entonces, eso es a través del mercado eléctrico peruano. Ahora, por eso les pongo esta imagen, ya que nosotros tenemos clientes desde cerca al norte, el Electrotocacho por acá, y también podríamos tener hasta el sur, hemos tenido hasta cerca a Chile, ¿no? Entonces, se puede decir, podemos tener a nivel nacional lo que son clientes. Ahora, otras cosas importantes de esto es de que hay características especiales en lo que es un mercado, y sobre todo lo que es un mercado eléctrico, porque a veces, miren, yo estoy casi 10 años trabajando y hemos tenido muchos practicantes, y siempre al practicante se le trata de explicar así de lo más sencillo, como ahora lo estoy tratando de hacer, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta parte, eso es una representación de potencia en un día normal. Bueno, con esto la pandemia ha cambiado un poco las cosas, pero es un día típico, ¿ya? Que es de lunes a viernes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y eso todavía es más que todo representativo, porque no son datos reales. Los datos también se encuentran por internet, no hay ningún inconveniente, pero lo que quiero hacer es más o menos explicarles, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en ciertas horas, por ejemplo, la mañana, 3, 4, 5 de la mañana, casi solamente son hidros y son poquitos de gas o de carbón. Pero cuando va creciendo la producción, no, perdón, la demanda, entonces se necesita crecer la producción. ¿Por qué? Porque el mercado eléctrico
lo que es energía, lo que produces, tienes que consumir en el momento. Entonces, por eso es muy importante lo que es el conocimiento del mercado eléctrico, sobre todo el mercado eléctrico peruano, cómo funciona, para que ustedes más o menos sepan qué es donde yo trabajo, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tienen un perfil de carga que se le dice. Entonces, lo que es celeste son las hidroeléctricas. En el caso de Sangabán, cuando tienen menor de 19 metros cúbicos por segundo, que es el caudal que requieren para más o menos 117 megas de potencia, cuando es menor a eso, lo que pasa es de que entra algunas veces, tienen que a través del embalse guardarlo y guardarlo para horas puntas donde más deberían soltar, ¿no? Ahora, algo importante también acá es lo que es la curva entre oferta y demanda. Tiene que ser un equilibrio, y por eso, por este equilibrio que les digo, todo funciona esto, ¿no? De que en un momento de hora de la madrugada, por ejemplo, pueden entrar solo hidroeléctricas, en estos últimos días solo han entrado hidroeléctricas, en un caso de horas punta, cuando más la gente utiliza, es decir, por ejemplo, cuando ustedes a las 6 de la tarde entran y ven, digamos, si regresaran a su casa, como vimos esta pandemia, o si no, estando en su casa, comienza a oscurecerse un poco ya anochece, entonces tienen que prender el foco, tienen que entender, por ejemplo, no sé, quieren escuchar música, quieren entender la tele, no sé. Entonces, lo que pasa es que en horas punta, el nivel de potencia sube, la demanda requerida. Entonces, lo que pasa es de que por el equilibrio entre curva de oferta versus curva de demanda, lo que tienen que hacer es que en el momento donde necesitan la energía, se produce. Si tienen alguna pregunta, por mí normal, podrían, no sé, creo que acá es levantar la mano o escriben o simplemente hablan. Por mí no hay ningún inconveniente. Hasta todavía se volvería más dinámica la charla. A mí me gusta que sea dinámica, ¿no? Entonces, pregunten nomás. Bueno, características especiales de la energía. Creo que esto también es algo muy, muy básico, pero es necesario que también más o menos ustedes les expliquen un poco, ¿no? No, por el momento, actualmente no es posible almacenar energía eléctrica de una manera económica. ¿Por qué? Porque hay como baterías grandes donde tú puedes guardar la energía, pero por el momento no es económico. No, actualmente a nivel mundial no hay nada aparatos buenos y económicos que puedan guardar energía. Por eso entonces lo que pasa es de que el despacho económico tiene que ser en el momento. ¿Ok? Bueno, la electricidad fluye de acuerdo a las leyes de la física. ¿Alguien me podría decir más o menos qué piensan de que... Yo les cuento, ¿no? Si nosotros tenemos para Electrocuno, como hace como 5 o 7 años teníamos casi la totalidad de Electrocuno, o gran parte, pero ahora Sangabán le vende muy poca energía a Electrocuno. ¿Qué piensan ahora de que la energía que ustedes utilizan actualmente para su computadora, para el celular, para ver la tele, de quién es? En realidad, por leyes físicas, es la energía, la gran parte de la energía que nosotros consumimos en Puno es de Sangabán. Aunque nosotros como mercado eléctrico no le vendamos, físicamente la gran mayoría de electricidad es de Sangabán. Entonces, a veces, justo porque si se dan cuenta acá, he puesto una especie de un bidón de agua. A veces es un poco abstracto de explicar esto, ¿ya? Porque tienen que ver lo que es mercado físico, de lo que es energía eléctrica y mercado monetario. Entonces, mercado físico, la gran mayoría es de Sangabán. ¿Por qué? Porque se explica como si fuese todo el sistema eléctrico interconectado, como un bidón de agua, y todas las generadoras que inyectan energía a través, como si fuesen unos caños. Y en la parte baja, todas las demandas. En este caso también puede ser Electrocuno, ¿no? Entonces, pero eso es la parte de mercado físico eléctrico. Ahora, mercado monetario es totalmente diferente. Esa parte sí es parte donde yo trabajo, ¿no? Y también les voy a explicar de cuenta. ¿Tienen alguna duda? O para el final.
Bueno, entonces, les voy a explicar un poco más o menos cómo funciona el mercado eléctrico. A veces es bueno explicarlo de una manera sencilla, como si tú, como tuvieras, no sé, pues como vendieras manzanas, ¿no? Que tú tienes un huerto donde tú produces las manzanas, tú vendes a alguien que se las lleva a las tiendas y en las tiendas venden a las personas que quieren comprar. El mercado eléctrico tiene algo de similitud. Entonces, si tú lo pones de una manera sencilla, podría ser de esa forma, ¿ya? Entonces, pero hay ciertos parámetros. Y eso es lo importante de lo que es la parte de electricidad, ¿no? Entonces, primero vamos a ver lo que son la calidad eléctrica y los costos de operación, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la calidad eléctrica es por confiabilidad del suministro eléctrico. Entonces, algunos parámetros que yo lo puedo ver, que es la calidad de tensión, también regulación primaria de frecuencia, regulación secundaria de frecuencia, que esto lo que indica es de que tenemos una valla pequeña para que el sistema no baje la frecuencia. Reserva fría, que son centrales generalmente que en el momento que se requieren, pueden entrar, es decir, operan muy rápido, ¿no? Como ETEN tiene una acá en el sur del país. Otras centrales que regulan tensión y bueno, los mantenimientos, ¿no? Entonces, todos estos parámetros se rigen a través del mercado eléctrico y parte de lo que son ingresos y egresos de una generadora, que, como les comento, yo estoy hablando por parte de Sangaban, se ven en lo que es la valorización que se hace de COES, que se envía cada mes, ¿no? Todos estos son montos que se les paga a las empresas que regulan, ¿no? Como son primaria, secundaria, o cuando hay mantenimientos también se hacen a través del sistema. Es decir, la parte de electricidad tiene que ser, y a través de la ley de concesiones eléctricas, es porque todo funciona en un grupo, no funciona aparte. Yo no podría utilizar como generadora y generar lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque eso no es eficiente. Para un país no es eficiente, porque si yo fuera una central térmica, quizás yo podría utilizar las centrales, utilizar la generación cuando yo quisiera y podría ganar más dinero. Es decir, hay muchas cosas que se podrían hacer con la parte de lo que es en el mercado eléctrico y lo que es dinero en lo que es operación de una central, ¿no? Ahora, la parte de operación, esto es interesante, este cuadrito, son costos marginales. Ahora, una de las cosas que, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, yo no he visto mucha economía. Luego de lo que es de trabajar en San Juan y, bueno, hacer una maestría, me parece muy interesante la parte económica. ¿Por qué? Porque a través de la economía puedes manejar muchas cosas. Entonces, una de las cosas que se maneja en el mercado eléctrico es el costo marginal. ¿Ya? Y eso es a través de la teoría marginalista. No sé si ustedes les han hablado un poco de este tema. La verdad, yo he preguntado a algunos practicantes y en mi tiempo, sí, por el año 2009, 2008, 2009, cuando se hizo, cuando yo estaba estudiando, había evaluación y tarifación, que era un curso donde se explicaba más o menos cómo se utilizaba cómo funcionaba el mercado eléctrico peruano y cómo funcionaba lo que es el costo de la energía, ¿no? Y ahí, bueno, yo entendí de lo que era costos marginales y la teoría marginalista, pero ya trabajando, pues una de las cosas más importantes de mi trabajo es saber qué es el costo marginal. Y para resumirles, ya no lo voy a hacer muy largo, porque creo que tampoco mucho tiempo no tenemos. Si tienen alguna duda, pregunten nomás. Ingeniero, disculpe, aquí nuestro compañero William Sukasaka nos hizo una pregunta. Claro. Dice, ¿el costo de kilowatts por hora en un hogar doméstico o en una pequeña empresa metalmecánica es el mismo con una gran industria como Cemento Sur o la mina Minsur?
Ya, la pregunta es no. ¿Por qué? Porque lo que es en la casa, es decir, si ustedes ven el de Electropuno, lo que ellos cobran, antes cobraban lo que es, justo por acá lo tengo, costos de clientes regulados, ¿ya? Que esto se regula a través de Cinermin y se le dicen precios en barra. En realidad eso es para que el año 2008, un problema grandote que en el mercado eléctrico peruano, la diferencia entre, había más, eh, había más demanda que, que producción. Entonces, cuando pasa eso, cuando la demanda es muy alta, la producción es baja, es decir, no hay oferta, lo que pasa es de que cualquier insumo, en este caso la electricidad, sube. Entonces, lo que pasó ahí es de que justo el Estado en 2008 indicó de que los clientes regulados, los clientes de casa, no podían hacer un contrato con una generadora o con una empresa que vende energía. Bueno, en Perú solamente son generadoras, no hay comercializadoras puras. Entonces, lo que hicieron es de que los clientes hicieron a través de la ley de concesiones eléctricas lo que son clientes regulados para que las generadoras no puedan subir los costos. Entonces, desde ese momento, los clientes regulados, que somos todos nosotros, tenemos un costo diferente, desde 2008. Ahora, el problema es de que actualmente las empresas, hay superávit de oferta de generación. Lo que pasa es de que hay más generación de la que consumimos de todo el país. En ese caso, lo que pasa es de que, aunque los clientes regulados tienen un consumo propio, es decir, es como $40 en megawatt-hora, si no me equivoco, los clientes libres tienen la diferencia de que es un contrato directo. Es decir, esa es la gran diferencia entre clientes libres y clientes regulados. Entonces, en resumen, no, son diferentes. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con los contratos que se hacen. Ahora hay contratos de licitación, que es otro tema, pero que actualmente ya el precio cliente, los precios regulados ya casi ya no existen o son muy pocos, porque las empresas ya hacen contratos por licitación, ya que es más fácil para ellos, como Electropuno, comprar un precio más bajo que el precio regulado, ¿no? Esa es la respuesta. Si tienen alguna duda, igual, no hay problema, interrumpa. Ahora, costos marginales de potencia, esto es lo que les quería explicar un poco, que es lo básico en realidad. La teoría marginalista indica que la central que opera, la central que opera más cara, en ese momento es la central que margina el precio de ese instante. Entonces, si entra una central, digamos, de carbón, lo que pasa es que el costo marginal es el costo de operación de la central de carbón. Entonces, todas las centrales, incluyendo las hidroeléctricas, esos son lo que ellos cobran. Es el cobro de la central más cara de ese momento. Entonces, eso es la teoría marginalista. Ahora, para una generadora, actualmente los precios son bajísimos. Si ustedes vieran el costo del precio en estos últimos 3 meses, es casi costo de una hidroeléctrica, que consideran hasta cero. Entonces, es interesante cómo funciona el mercado eléctrico y sobre todo por esta pandemia. Es bien interesante. Bueno, a ver. Ahora voy a hablarles un poco de lo que yo hago, porque miren, en realidad fue gracioso cuando me dijeron que les explique un poco de esto, porque la primera vez que lo hago, de que explicarles más o menos qué es lo que yo trabajo. Espero haberlos ayudado o tratar de ayudarles en algo más o menos para que amplíen un poco el conocimiento, pero vamos a explicar un poco mis funciones en sí, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, este es un diagrama interno de lo que es Sandaban. Bueno, arriba está el directorio, abajo el directorio de gerencia general,
Abajo de la gerencia general están las gerencias de administración de finanzas, gerencia de planeamiento, oficina de asesoría legal, y luego que las dos básicas para lo que es nuestra carrera es gerencia de producción y gerencia comercial. Ahora, luego de la gerencia, yo he trabajado, como les comenté, en la gerencia de producción, y en la gerencia de producción es el área de operaciones y el área de mantenimiento. Yo trabajé en el área de operaciones como operador de la misma central, bueno, y también apoyando un poquito en lo que es el centro de control, ¿no? Y gerencia comercial, que es donde yo trabajo actualmente, que es el área de comercialización y el área de operación del mercado eléctrico, operación del mercado. Dentro del área de operación del mercado está el área de calidad y el área de despacho económico. Entonces, en el área comercial somos 3 especialistas y yo soy uno de ellos. Ahora, he tratado de poner las funciones más básicas, no he puesto todas porque eran un montón y tampoco no me ha gustado morirlos tanto. Quizás ustedes me puedan preguntar. Pero bueno, se ve lo que es coordinación de promoción de mantenimientos de corto y mediano plazo. Esto no solamente de la parte de generación, sino también de la parte de clientes, ¿no? Por ejemplo, mensualmente se ve a través del COES, que es el Comité Administrador Económico del Sistema, cómo son los mantenimientos. Por ejemplo, no podría entrar una central grande porque esto podría subir el costo marginal y eso podría afectar al mismo sistema. Entonces, lo que se hace es de que se hace un cronograma de mantenimientos para no interrumpirse. Y también hacen con Big Silent una corrida para ver de que el nivel de tensión esté correcto, dependiendo de la zona. Entonces, es una reunión que se hace mensualmente, pero la principal es la anual, donde ahí se ve de todo el año, ¿no? Preparar mensualmente información. Esto para el COES, de GEOS y del MIN son detalles que es lo que es generación versus la producción, el consumo de cada cliente, ¿no? Planifica, controlar desde óptima los recursos hídricos. Estas son las cosas más importantes en mi trabajo, ya que nosotros tenemos lagunas. Estas lagunas se sueltan en épocas de estiaje. ¿Por qué? Porque nosotros, como les comenté anteriormente, íbamos hasta 117 megas más o menos, pero eso es con aproximadamente 19.5 metros cúbicos por segundo. Eso en épocas de avenida, el caudal del mismo río de Sengabán llega a más de 200 metros cúbicos por segundo, pero cuando es menos de 19.5 metros cúbicos por segundo, lo que pasa es que no generamos a su capacidad que podría generar 117. Entonces, lo que se hace es a través de lagunas, que son justo las que son estas de San Gabriel. Las lagunas, en época de estiaje, guardamos, almacenamos las lagunas y uno de mi trabajo es revisar este volumen, cuando es más óptimo soltarlo y generar mayor ingresos para el ingreso, ¿no? Eso es una de las cosas importantes de mi trabajo. Hay comités de lo que es valorización de COES, entonces eso son mensualmente y se revisa todo el tema de lo que es desde inyección de potencia, energía, reducción primera de frecuencia, de tensión. Hay un montón de parámetros importantes donde en estas reuniones se revisan, ¿no? Entonces, también ahora ya no se hace vía presencial, sino se hace todo por internet, pero también se revisa, ¿no? Evaluar el elasticidad del costo marginal, ya que esto va directamente relacionado a lo que es ingresos de una generadora y también como de grandes clientes, porque el costo, puede haber contratos que el costo que uno cobra como generadora es el costo marginal. Actualmente creo que no hay, ¿ya? Pero bueno, eso se tendría que revisar. Entonces, también tiene que ver mucho la elasticidad del costo marginal para saber lo que son ingresos y egresos. Y una central
En una generadora grande se habla mensualmente de más de 1 millón, 2 millones, depende del tamaño de la central, ¿no? Efecto a la lectura de mediciones que tendríamos alcoholes. Ahora me está apareciendo un iconito como si me estuvieran haciendo preguntas, pero creo que no leo. Si me Sí, ingeniero, preguntarme, hay normal. una pregunta de mi compañero Marco Aguilar. Mira, se llama igual que uno de mis amigos que también trabajó en San Lorenzo, que Sí. ahora trabaja en Cerro Verde. Dime. Ok, ingeniero. Dice, yo en el trabajo. Excelente aporte, Said. Desde tu experiencia laboral, ¿podrías contarnos una situación difícil que se te presentó y cómo supiste afrontarlo? Puede ser muchas situaciones. Tendría que ser más específico. Ya. Por Y ejemplo, aquí, ya, lo voy a ver de una manera como estudiante, ¿ya? Si me equivoco, me avisan y tratamos de verlo de otra perspectiva. Cuando sales de la universidad y entras a una empresa, yo he tenido la suerte de entrar a mi parecer, dos empresas que son más o menos buenas en la región 1, que es Sangabán como una generadora y Oceanermin como una supervisora, ¿no? Entonces, a veces, una de las cosas difíciles es que tú piensas que en 5 años has estudiado y ya sabes algunas cosas, pero cuando entras a trabajar, como que te das cuenta que no sabes mucho. Y a veces es un poco frustrante, porque tanto estudiar y al final te das cuenta que no sabes mucho, pero la forma de superar eso es leer, entender lo que las personas que trabajan ahí, cómo trabajan y, y estudiar, seguir estudiando. Yo nunca termino de estudiar. La forma de crecer como persona y profesionalmente es seguir estudiando y seguir aprendiendo. ¿Tienes otra pregunta? sí, muchas gracias, ingeniero. Aquí tenemos una pregunta de nuestro compañero Freddy, que dice, actualmente el CEIN está conectado físicamente con algún país vecino. Dijo que teníamos un exceso de generación eléctrica. ¿Qué es lo que hacen con la energía que sobra, considerando que la energía no se puede almacenar? Ya. Buena pregunta, en realidad buena. Miren, actualmente tenemos físicamente conexión con Ecuador. Y eso fue porque, no me acuerdo el año, ahí sí me tendría que revisarlo, pero el año 2010, Ecuador tenía déficit de energía. Entonces lo que hizo un tipo de contrato, entre comillas, porque no fue así, que entre los dos estados trataron de ver la forma de, de que se apoye un estado al otro, en ese caso Perú a Ecuador. Lo que pasó fue de que Perú trató de aprovecharse y puso a un nivel, en este contrato que les digo, a un nivel de energía a un costo bien alto. Y hace como 3 años, 2 años, justo por las zonas norte del país, lo que pasó es que necesitamos generación. Entonces, en ese momento que nosotros, el Estado como que se avivó para que el precio de energía sea alto, hubo un momento que Ecuador nos cobró el mismo precio de energía que nosotros cobramos, ¿no? Eso es solamente con Ecuador. Actualmente hubo hace también 3 años que tenían un déficit terrible de energía, lo que es Chile, y que Perú también aún tenía un montón de energía que sobraba. Digo sobraba como que la pregunta indica, no, en realidad no sobraba porque no se produce, en realidad no se produce. Entonces, pero el problema fue de que ya no es una parte técnica, nosotros somos técnicos, la ingeniería es técnica. Entonces, lo que se trató de ver para hacer un buen negocio del Estado era ya parte legal, parte ya política. Imagínense ustedes, pongamos el caso, tanto que nos han enseñado en el colegio a veces de que ha habido problemas por la guerra del Pacífico y todo, que Chile ganó. Entonces el problema fue de que nosotros, produciendo energía eléctrica, vendiéndole a Chile, mucha gente no estaba de acuerdo. ¿Por qué? No por la parte monetaria, sino por la parte política, por la parte de historia. Entonces, actualmente
no tenemos conexión con Chile. Se ha visto estudios, hay estudios que toda Latinoamérica debería conectarse. Nosotros, por ejemplo, hay parte de Europa donde tienen las conexiones de todos los países, bueno, la gran mayoría de la Unión Europea, donde, por ejemplo, Alemania tenía muy buena generación de centrales nucleares, entonces utilizaba las otras centrales como en momentos donde había agua, utilizaban la hidroeléctrica, pero las nucleares siempre producían. Entonces cuando hay un mix de energía es lo mejor para todos, hasta para la misma confiabilidad, pero en el sistema no. Entonces, para resumir la respuesta, todas las generadoras de energía que no la votamos, lo único que se hace es que no se produce. Las centrales, actualmente las centrales muy caras de diésel no producen, entonces solamente para casos cuando hay un corte, cuando hay un problema de líneas, pero actualmente no produce, entonces es generación que está por nosotros. Esa es la respuesta. ¿Alguna duda más, chicos? A ver, un ratito, todavía me gustaría... ay, pucha, se me pasa un poquito. A ver. Ya. Una de las cosas importantes, antes de las preguntas, porque ya también no quiero pasarme el tiempo, es de que... Y como les digo, he tratado de ver esto de una perspectiva como si fuese alumno, como yo también lo he sido, y me hubiera gustado también que en ese tiempo me digan algunas cosas. Entonces, yo lo que digo, si ustedes se dan cuenta, es una pecera pequeñita, que está el pez, y está saltando una pecera grande. Esta imagen me gustó mucho, una ponencia que tuve hace tiempo, no me acuerdo de quién fue, pero lo que dice es de que si tú quieres crecer, a veces es bueno arriesgarse, pero hay algo, ¿no? No te puedes arriesgar así tampoco por así. Lo que tienes que hacer es arriesgarte con conocimiento. En este caso, si has estudiado, tienes que tener, si tú buscas un trabajo de la parte, no sé, si ustedes acabando la carrera pueden encontrar la parte mecánica, la parte eléctrica, un montón de cosas. Pero en mi caso, pongamos, que yo soy del área de comercialización de mercados eléctricos y sobre todo el mercado peruano, ¿no? Si yo quisiera un trabajo así, tengo que tener el conocimiento. No solamente tengo la oportunidad, no solamente es, uno lo busca, pero si tú no tienes las herramientas para llegar a ese trabajo o conseguir otro estudio, no vas a poder. Tienes que prepararte para lo que tú buscas y recién así es una mezcla entre oportunidad y estudios. Y cuando lo juntas los dos, recién te sale las cosas. Son buenas, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, creo que para ser más o menos rápido, es 45. En realidad, agradezco por la invitación, espero haber podido apoyarles en algo. Si quisieran preguntarme algo, estoy a su disposición. Mientras tanto, también eso es una maqueta virtual de lo que es Sangabá. Lo único que hay que saber es cómo funciona la chicos, ¿quieren contarme algo? Estoy a su disposición. ¿Me escuchan? Ingeniero, el audio se cortó. Sí, no, en realidad yo lo he cortado porque en realidad es esto. No hay nada, no hay audio. Entonces, para que ustedes me pregunten, lo he cortado. Solamente es una maqueta virtual que se utilizó para Sangabán, cómo funciona Sangabán en sí. Y bueno, me gusta ponerlo a veces cuando hago algunas ponencias para que las cosas cuando son visuales es más fácil de entender. Pero pregúnteme. Ya, ingeniero, aquí tenemos una pregunta de Facebook de Jorge Alarcón Rosas, que dice,
¿Nos podría explicar más sobre la energía reactiva? Reactiva. Sí. Ah, ya. Qué gracioso. Es interesante. Miren, eh, una de las cosas que yo también me pregunté cuando estaba en el trabajo fue eso, ¿no? Si ustedes han visto, si tuvieron una pizarra quizás para dibujar lo que es el triángulo de lo que es energía, eh, pero resumiendo, activa, reactiva. Ahora, lo que pasa es, no sé si alguna vez, hay una imagen, ya que se le puede ver como un shot de cerveza. Entonces, la activa es la cerveza en sí, la reactiva es la espuma. Entonces, a veces la reactiva no se utiliza, pero lo que pasa es de que van de la mano porque la energía en sí va en conjunto. Ahora, hay cierto tipo de instrumentos que sí lo utilizan, motores, y algunos que para eso sirve, pero en realidad la energía activa es la que más uno se centra, ¿no? No sé si esa es la respuesta que quería ver, pero si ustedes lo buscan por internet, es una comparación bien interesante. Muchas gracias, ingeniero. Aquí la pregunta de Frank Hubert Carrión. Ingeniero Said, ¿en qué medidas se vio afectado vuestra representada bajo los efectos del COVID-19 en el aspecto Buena de los pregunta. costos marginales de corto plazo? Bien, buena pregunta. Miren, algo que es súper interesante es de que hay cosas que lo que yo les hablo lo pueden encontrar por internet. No es algo que yo lo tengo por cuestión de trabajo. Porque ustedes entran en la página del COES y ustedes lo encuentran. Pero yo les comento, hace 2 meses, estos 2 últimos meses, 3, pero hace 2 meses, ahora la energía es interesante porque el mercado eléctrico peruano tiene que ver mucho con las hidroeléctricas. Mucho. Entonces, lo que pasa es de que si hay agua, las centrales hidroeléctricas funcionan. Si no hay agua, no funciona. Entonces, hay épocas de estiaje y épocas de avenida. Entonces, lo que actualmente estamos en Perú es una transición entre época de avenida versus estiaje. Entonces, hace como cuando en marzo, cuando empezó la pandemia, todas las centrales hidroeléctricas todavía producían casi su máxima capacidad. Entonces, y como lo dije en la misma exposición, hubo un momento en que todas las centrales, toda la generación a nivel nacional eran puras hidroeléctricas. Entonces, el costo marginal era bajísimo, bajísimo. Creo que $5 megawatt-hora, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque también la producción, lo que pasó con el coronavirus no solamente fue de que nosotros, los que estamos en casa, pues, seguimos utilizando la energía, ¿no? Pero las grandes empresas, hasta minas muy grandes, dejaron de consumir. Entonces, lo que pasó es de que la curva entre oferta versus demanda, la demanda a nivel nacional bajó mucho. Entonces, el costo marginal por ende bajó. Entonces, hace 2 meses el costo marginal bajó. Pero ahora las centrales hidroeléctricas como que ya no tienen suficiente capacidad de generar porque ya ha dejado de llover. Si ustedes mismos se dan cuenta, los que vivimos acá en Puno, ya no llueve. Muy, muy, muy rara vez. Entonces, justo por donde nosotros tenemos la cuenca, también no llueve mucho. Entonces, tenemos menos caudal. Creo que tenemos 10 metros cúbicos por segundo en casos en la banca. Y lo que pasa es que ya no producimos a su totalidad. Entonces, el, para resumir y para contestar, es de que ha sido afectado definitivamente. Yo creo que todas las, como personas y como empresas, hemos sido afectados por el coronavirus, de hecho. Y Sagrada ha sido afectado, pues sí, ha bajado el costo marginal, pero es porque, bueno, estamos en una etapa difícil a nivel nacional.
Muchas gracias, ingeniero. Aquí viene otra consulta de nuestro compañero Freddy. Si una generadora tiene un déficit de producción, ¿qué pasa con sus clientes libres? ¿Cómo resuelven ese tema? Buena pregunta. Miren, a veces me gustaría explicarles más, ¿no? Porque a veces no es tan fácil explicar en este corto tiempo. Pero lo que pasa es de que, digamos, nosotros somos, yo les voy a hablar de una hidroeléctrica, Sangabán. Lo que pasa, generalmente como Sangabán, casi siempre, por ser la empresa, la generadora más baja, todas las hidroeléctricas son bajas, entonces están en la parte baja de la, de, no sé, voy a cortar el video, pero bueno, después lo pongo de nuevo. Quizás. Ya, si ustedes se dan cuenta, en esta parte, las hidroeléctricas están bajas, pero las térmicas están altas, solamente funcionan en la época, digamos, de horas punta. Entonces, cuando una generadora lo que hace es de que las centrales, todas las generadoras inyectan el sistema, y cuando inyectan al sistema, está en costo marginal. Ahora, si una central, digamos, una térmica, no en el caso de una hidroeléctrica, una térmica no ingresa su generación, lo que hace es de que tiene que comprar el sistema a costo marginal. Es decir, esa es la respuesta, porque si no inyectas al sistema, ¿cómo vas a hacer a tus clientes? ¿Cómo vas a venderles a tus clientes? Entonces, lo que haces es de que la operación, el mismo COES indica que tú no ingresas porque tú eres tu costo de operación es alto, entonces el costo marginal subiría. Entonces, lo que pasa para minimizar costos a nivel nacional, lo que hace es de que el costo ingresa solamente, digamos, hasta acá. Entonces, el costo marginal es más bajo y hasta a ti mismo te conviene porque tu costo de operación es más alto del costo de operación en ese momento, entonces lo compras a costo marginal y lo vendes a tu cliente. Esa es la respuesta. Muchas gracias, ingeniero. Aquí hay otra pregunta de Frank Joubert Carrión. Ingeniero Said, ¿en qué medida se vio afectada? No, sí, bueno, a la pregunta de hace un momento, de bien enseguida este. Ay, ¿dónde está? Fue la misma, ingeniero, disculpe. Ahora, la de Franklin. Ingeniero Said, buenas tardes. ¿Tiene Sangabán como empresa alguna propuesta o proyecto para la generación de otro tipo aparte del agua? Buena pregunta. Hay cosas que no puedo decirles porque, miren, les voy a explicar. Bueno, es algo como que no es algo que es de mí, es de lo que yo sé, ya no tanto como Sangabán, porque a veces hay cosas que no, pero actualmente como Sangabán y muchas otras empresas están viendo también lo que es crecimiento y con lo que es centrales solares. Pero es lo que se está viendo. Todavía no hay nada dicho. Muchas gracias, ingeniero. La pregunta de Jorge Alonso es la siguiente. Partiendo de la disminución de caudal en Puno en estos meses, por curiosidad, ¿podría mencionarnos un promedio de caudal ¿Caudal de? entre estos meses en Puno? Ya. Miren, yo les voy a hablar del caudal de la cuenca de Sangabán. No, porque del mismo Puno, bueno, se tendría que ver de qué río es la pregunta, pero yo supongo que es del río de Sangabán y la cuenca hidrográfica de Sangabán. Entonces, como les dije, más o menos 19.5 metros cúbicos por segundo es lo que Sangabán necesita para producir 117 megas. Hemos llegado, yo he tenido, no sé si la buena o la mala suerte, pero he tenido de experiencia cuando yo estuve trabajando todavía en obras de cabecera, llegó a 400 metros cúbicos por segundo el río, y actualmente va como 10 metros cúbicos por segundo. 10. Nosotros con las lagunas que tenemos podemos soltar
un poco más, ¿no? Podríamos llegar hasta 15, dependiendo. Pero actualmente sí, 10, y ha habido bajos, lo más bajo de la cuenca del río San Labán, que llega hasta 5 metros cúbicos por segundo. Muchas gracias, ingeniero. Aquí hay otra pregunta, donde dice, cuando usted fue a postular para ser practicante en Sangabán, ¿cuál fue su plus para que lo contraten a usted de entre tantos? Ya, miren, bueno, a veces como justo puse el, la imagen del pececito que salta, porque me gusta mucho, a veces tienen que tener suerte. A veces hay cuando se presentan mucha gente, o a veces no se presenta mucho. En mi caso, sí se presentaron más de entre 20 a 30 para una plaza. Una de las cosas, unas cosas importantes, y justo eso también quería decirles, es, por lo menos en el caso de San Gabán, necesitan, una de las cosas que te ayuda mucho es el tercio superior. Y si yo tengo tercio toda la carrera, y eso me ayuda un poco, ¿no? Entonces, si ustedes tienen tercio superior de la carrera, eso ayuda mucho para cierto tipo de instituciones, no todas, cierto tipo de instituciones. Y luego, algo importante para prácticas es que estudien del tema de donde se están presentando. Por ejemplo, en el área comercial hablan más del mercado eléctrico, de clientes, pero digamos, si tú te presentas en un San en mantenimiento mecánico, te van a preguntar de turbinas, te van a preguntar de acero, de cómo hacer tipos de mantenimiento. Es decir, una de las cosas importantes para, como yo les puedo indicar, es de que estudien el tema de que donde están presentando, ¿no? Otra cosa, también currículum. Es decir, yo ya tengo algunos años ya más que ustedes, ¿sí? Entonces, ayuda mucho que su currículum esté destinado a donde ustedes se presenten. Por ejemplo, digamos, si yo me presento a una distribuidora, aunque tengo experiencia en la generación, como que mi fuerte no debería utilizar parte de lo que es, digamos, el área comercial, porque yo me podría preguntar a la parte comercial de una distribuidora. Entonces, tratar de que ustedes pongan en su currículum y en su currículum lo que les piden. Es decir, generalmente cuando hay convocatorias, hay de ciertas cosas que ustedes tienen que tener, entonces en su currículum tienen que ver. Y no mientan, ellos sí también el currículum no pueden mentir porque es muy, muy malo, ¿no? Si se encuentran que es una mentira y están desechados, pero casi en cualquier trabajo. Muchas gracias, ingeniero. Aquí hay otra pregunta de nuestro compañero Freddy. ¿De qué depende el arranque de las centrales térmicas de Bellavista y Taparachi cuando inyectan energía al CEIN? Ya, actualmente ya no funciona. Bellavista y Taparachi ya no funcionan. Hace un par de años estaban funcionando aún. Yo he tenido todavía cuando yo trabajo donde está Bellavista, y ahí estaba la central, entonces yo cuando trabajaba se notaba el humo, no sé si ustedes habrán visto, cuando operaban, pero actualmente ya no operan. Ahora, la respuesta es no, no operan. Pero en el caso hipotético de que operaran, la respuesta sería uno, costo marginal, es decir, si la demanda es mayor a la oferta y la oferta, la oferta todavía no tenemos centrales más baratas, entonces esa central entraría. O dos, por parte técnica, es decir, por la parte de tensión o problemas de frecuencia. Entonces, por eso sí podrían entrar, sí funcionaría. Muchas gracias, ingeniero. La pregunta de Franklin es la siguiente. ¿Nos podría hablar más sobre la declaración del precio del gas, el por qué las empresas que usan este insumo declaran hasta cero el costo del valor del gas? Esta Bueno, declaración de cero, el gas, ¿cómo afecta a un usuario regulado? buena pregunta. En realidad parece como que si ya les hubieran hablado del tema. Es bien interesante ese tema y me gustaría todavía ampliarlo más. Actualmente justo hay normativas que indican que
que esta declaración del costo de gas cero ya no deben ser. Ha salido hace 2 meses, así que ya no deberían hacerse de esa manera. ¿Por qué? Porque una central puede declarar que es valor cero. ¿Y por qué creen que declaren las centrales así? Todavía me acuerdo cuando yo estaba hablando con gente de mi trabajo, creo que no me acuerdo si este Mochilca o una empresa dijo que se equivocó y puso de casualidad cero, porque eso se hace a través de una reunión del mismo Comité del Sistema, del COES, de todas las generadoras. Entonces, y nos reímos porque en realidad uno piensa que fue un error, pero en realidad las cosas no son así. Por eso también es importante lo que es economía, la parte de generación y el mercado eléctrico. Yo les cuento un poquito para irme de este tema, pero yo les cuento con mis 2 tesis, la de pregrado y la de posgrado, que tienen que ver con lo que es mercado eléctrico. Entonces, a mí me gusta mucho. Y una de las cosas que es de que si tú declaras costo cero, como realmente las hidroeléctricas, lo que pasa es de que en la curva que les enseñé, los ponen como los más, no eficientes, sino los más baratos. Entonces, las generadoras más baratas son las que producen siempre. Entonces, si tú pones como si fuese cero el gas, lo que hace el COES es de que a través de la corrida indica que tú tienes que operar siempre, ¿ya? Y si tú operas siempre, tú lo que haces es, tú cobras no a costo de operación cero, sino tú cobras a costo marginal en el sistema y si no cobras a un costo del contrato que tienes con tu cliente. Entonces tú debes de comprar al sistema, lo que haces es, en teoría con tu costo de gas cero, tú produces y le vendes a tu cliente. Y ya no importa cuánto te cuesta el gas, sino cuánto es lo que tú vendes de energía, o si tú vendes al sistema. Entonces, por eso es súper interesante que las empresas han puesto que el costo del gas es cero. Es un manejo económico para que tú produzcas y tú tengas más beneficios. Es por eso. Muchas gracias, ingeniero. Aquí hay otra pregunta. Durante su tiempo de estudio en la universidad, ¿cuál fue el curso que más le agradó y por qué? Buena pregunta. En realidad fueron varios. Hay algunos que me gustaron, otros que también me hicieron sufrir, ¿no? Ustedes lo saben bien, porque ustedes están viviendo eso. Me hubiera gustado más bien hablar en persona para yo preguntarles cómo les está yendo ahí en la universidad y cómo están haciendo, ¿no? Pero bueno, no sé, pues, por ejemplo, me gustaba todo lo que era análisis matemático, ¿no? Pero me gustaba mucho termodinámica. Un momento, ¿cómo es la vida? Y un momento pensaba más especializarme en la parte mecánica, ¿no? Pero por las prácticas, al final pues me fui a la parte eléctrica y después tuve en cuantos años, más de 10 años trabajando en la parte eléctrica. Pero termodinámica me gustó mucho, parecía interesante. Muchas gracias, ingeniero. La verdad, nos complace mucho tenerlo el día de hoy. Su ponencia del día de hoy nos va a servir mucho para todos los que estamos en la universidad y para los que ya salieron y van a hacer sus prácticas. Esperamos tenerlo en otra oportunidad, ingeniero. Muchas Gracias a gracias. ustedes, chicos. Gracias a ustedes. Ojalá que les haya ayudado, aunque sea en algo, ¿no? Porque en realidad estamos para ayudarnos. Ojalá que mi poca experiencia haya ayudado a que ustedes vean las cosas de una manera diferente. He tratado de hacerlo, como les digo, un poco de mi parte del trabajo en sí, pero más como que es lo que me hubiera gustado que a mí me digan. Entonces, gracias a ustedes. Gracias, ingeniero. Una pregunta, ingeniero. Justo nuestro compañero nos hizo una pregunta de que ¿cómo impacta la construcción del enlace CH Ángel 1, 2 y 3 para el proyecto Sangabán 3? Buena pregunta. También, en realidad, si ustedes saben, el CH1, 2 y 3 ya está construido. Cambio Sangabán 3 está en construcción. Ahora, CH1, 2 y 3 de Los Ángeles
yo creo que no tendría nada que ver con el CH Sangaban 3. El CH1, 2 y 3, más bien actualmente, lo que tenemos algunos problemas con Sangaban es el hecho de que ellos no han hecho una línea. Entonces ellos se cuelgan de nuestra línea, ellos se interconectan de su subestación de Los Ángeles a la subestación de Sangaban 2, que es la que actualmente opera. Y de la subestación de Sangaban 2 salen por 2 líneas, bueno, son 4, pero en realidad son 2 porque se cortan. Es una T, perdón, se conecta, pero de Los Ángeles a Sangaban, pero después se conecta en el sur, a San Rafael. Entonces, esa T que sale es la que, sí, en el caso hipotético que nosotros tenemos la operación al máximo, las líneas no pueden abastecer la generación de Sangaban y la generación de Los Ángeles. Entonces lo que pasa es que Los Ángeles tiene que dejar de funcionar. Y eso se hizo porque a través de normativa no se puede conectar. Entonces ellos se conectaron a nosotros y en teoría a veces perjudica. Otra cosa puede ser de que ellos tengan algún problema de que salgan sus grupos y pueden hacer que nuestros grupos también salgan. Entonces eso creo que no ha habido, pero por eso también hay los relés y todo, ¿no? Ahora con Sangaban 3 ya es en teoría es como una concesión que Sangaban 2 ha dado a una empresa china portuguesa, entonces no va a ser de Sangaban. De Sangaban 2, de la empresa Sangaban, no va a ser Sangaban 3. Entonces, es una empresa china, como les comento, y es un tema aparte. Es un tema aparte. Luego de 30 años va a regresar Sangaban 3 a Sangaban 2. Pero según lo que yo he leído, que ya es un tema que no es de la empresa, ellos tienen que hacer una línea fuera de nuestras líneas de Sangaban 2, entonces no tendría que ver problema. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta de Franklin es, ¿cuál es la diferencia del costo spot y el marginal? ¿Cuál es más barata? Es la misma. Es lo mismo, con diferentes palabras. Esos spot es el mismo costo marginal, por lo menos en el mercado eléctrico. Muchas gracias, ingeniero. Ok, ingeniero, la verdad le vuelvo a repetir que nos es de agrado tenerlo el día de hoy. Estaremos esperando con muchas ansias la siguiente ponencia, tenerlo nuevamente con nosotros. Gracias, Claro, ingeniero. como digo, me hubiera gustado que me expliquen un poco cómo están haciendo esto y ojalá que haya llenado sus expectativas. Pues. Sí, ingeniero, la verdad, sobrepasaron mis expectativas porque usted nos habló Gracias. de varias cosas que yo no conozco. Sí, hay varias cosas que se podría hablar. Pero qué bueno, más bien, nuevamente gracias a ustedes. Ojalá que les haya ayudado aunque sea un poquito, ¿no? Porque en realidad por eso estamos. Gracias, ingeniero. Bueno, chicos, se terminó el webinar de hoy, pero les invitamos para el día de mañana que se realizará el primer foro internacional de ASME de mujeres e ingeniería, organizado por ASME Student Regional Team Caribbean and Latin America a las 19 horas. Será por Facebook Live y pues chicos, los esperamos el día de mañana. Gracias, gracias, ingeniero. Que tengan una bonita tarde. De igual manera, chicos, cuídense. Chao.